Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, como gerente del Club Cámara. Es para mí un placer acogerles hoy en esta nueva sesión que celebramos con nuestro socio protector SATEC. SATEC es una multinacional española con más de 35 años de experiencia, líder en la prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, y tiene un especial foco en los últimos tiempos en soluciones y servicios de ciberseguridad. Nos acompaña hoy Sergio Afonso, responsable de servicios de ciberseguridad de SATEC, que cuenta además con un excelente equipo de profesionales con un profundo conocimiento en esta materia. Buenos días, Buenos Sergio. días, buenos días. Gracias, sí. Gracias a ellos vamos hoy a entender cómo trabajan los ciberdelincuentes y cómo las nuevas herramientas se apoyan en la inteligencia artificial para proteger a las organizaciones frente a estas ciberamenazas. Sergio, un verdadero placer contar con todos vosotros. Agradecemos desde el club que SATEC sea el promotor de esta importante sesión y antes de daros paso, permitidme recordar solo un par de cosillas a los asistentes. Podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat, les darán respuesta al finalizar la intervención y por favor identificaros en el chat con nombre completo y empresa. Nos ayudáis muchísimo a comunicarnos correctamente con vosotros. Y nada más. Muchas gracias, Sergio. Por favor, cuando quieras, adelante. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como has comentado, Elena, pues soy Sergio Afonso, soy el responsable de la parte de servicios de ciberseguridad que ofrecemos a nuestros clientes. Y hoy nos gustaría hablar de la importancia de la información de las empresas, pero no de la información que en cierta medida tenemos controlada, la que, digamos, tenemos protegida por nuestros sistemas, sino toda aquella información de la que está circulando por Internet y no tenemos conocimiento. Para ello, hoy contamos con la presencia de Emiliano Pisitelli, CEO y fundador de Bigoo, una empresa que es partner de SATEC, con la que colaboramos estrechamente y dedicada sobre todo a la protección de riesgos digitales. Ante todo, darle las gracias a Emiliano por estar presente hoy, que él está en Argentina y son unas cuantas horas menos que en España, con lo cual, sobre todo, darle las gracias por el madrugón. Y nada, os dejo con Emiliano para que nos dé su charla. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a la cámara, a todos. Sí, como decía en trastienda, digamos, vamos a estar acá. Aseguro que no dormamos, ¿no? Acá son las 5 a.m., pero bueno, es un gusto estar acá, la verdad que un honor poder compartir con ustedes. Yo ahora voy a compartir mi pantalla, dígame si está ok. Un segundito. Por ahí. Ah, ah, Listo. Ahí tendría que estar mi pantalla compartida. Correcto. Y dígame si se ve pantalla completa. Ahora, perfecto. Ahora está perfecto, Emiliano. Bien, Venga, bueno, adelante. muchas gracias. Bueno, un poquito de presentación sobre mí. Eh, ba- Básicamente pasarle mis contactos, tanto mi correo como mis redes sociales. Todo el tiempo en las redes sociales estoy compartiendo distintos tipos de estafas, engaños, tendencias en ciberdelitos. Así que si tienen alguna de estas redes, los esperamos por ahí. Y también si tienen alguna duda o consulta con respecto a esta charla o lo que podamos llegar a ayudarlos, también sin ningún problema nos pueden contactar. Em, Rápidamente, algo sobre mí, ¿no? Para el que no me conozca, soy una empresa de ciberseguridad basada en Argentina hace más de 15 años, donde nos dedicamos a lo que es seguridad o ciberseguridad, muy enfocado en las personas, en lo que es ingeniería social, concientización, investigación digital, después vamos a hablar un poco de eso. Y hace unos 4 años aproximadamente desarrollamos Bigoo, junto a unos socios, uno de ellos está allá en España también, es por eso ya hace unos años, por eso que estamos desembarcando ya hace un par de años, y la empresa está basada en Argentina, Estados Unidos y España, y lo que hacemos básicamente es la detección proactiva y la protección de riesgos digitales. Básicamente, si se llegan a filtrar usuarios, contraseñas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias,
si están haciendo suplantación en redes sociales, phishing, etcétera. Bueno, Vigu básicamente sale a buscar todo eso. Después sobre el final vamos a ver algunas capturas y algunas recomendaciones. También fundé hace ya un tiempo el primer grupo de investigación de ingeniería social. La ingeniería social nosotros lo llamamos el arte de, básicamente, se podría dar a conocer como el arte de engañar al usuario. A mí me gusta decir que es una mezcla entre arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influenciar a una persona o grupo de personas. Ya hace 7 años, casi 8 años que fundamos este grupo. Cuando lo fundamos no se estaba hablando mucho de ingeniería social. Hoy en día nos está demostrando todas las noticias la importancia que tiene justamente esto dentro de la seguridad o la ciberseguridad. También doy clases en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Participo obviamente en distintos eventos, dando trainings, charlas y en distintos medios de comunicación, también todo el tiempo divulgando lo que es ciberseguridad, ayudando a concientizar. A mí siempre me gusta arrancar con algunos casos resonantes, ¿sí? Algunas noticias, algo que haya tenido una relevancia, ya sea en este caso en España o en nuestra región, vamos a ver también. Uno de estos casos que llamó bastante la atención, seguramente habrán, ustedes más que nada, lo habrán sentido en enero, principios de este año, donde de repente Orange, ¿sí? Esta empresa de telecomunicaciones bastante importante allá en Europa, hizo desaparecer a Internet y España se quedó gran parte de un día, digamos, sin tener conexión, tanto usuarios como empresas, tanto usuarios finales como empresas y demás. Bueno, esto se debió justamente a un incidente de seguridad y después le voy a contar muy puntual a qué fue, que no lo van a poder creer, digamos, y es algo que está creciendo cada vez más y no se le está prestando tanta atención. Un poquito más acá, sin ir más lejos, hace una semana y pico, se dio a conocer una ola de ciberataques en España y en el mundo en realidad. O sea, acá este medio lo llamó en España porque hacía foco en empresas españolas, pero también vino exactamente por lo mismo, e incluso por lo mismo que vino lo de Orange el principio de año, ¿sí? Empresas como Santander, Telefónica, estamos hablando de empresas muy grandes que de repente fueron afectadas y fueron filtrados millones de datos y posteriormente a esto ya comenzaron a aparecer estafas a los usuarios finales, ¿no? Con esos datos, generalmente los ciberdelincuentes preparan estafas al usuario final. Y para que vean que esto pasa en todo el mundo y en Argentina obviamente también, en nuestro caso tuvimos también en febrero, exactamente el día de los enamorados, 14 de febrero acá en Argentina, una filtración de más de 80.000 claves fiscales. ¿Sí? La FIP es la Agencia de Recaudación Fiscal acá en Argentina. De repente se vio comprometido datos que se vendían en la dark web, todos juntos, 80.000, 82.000 claves, que cualquiera podía acceder a datos muy sensibles como son los datos fiscales. Y esto también vino exactamente por lo mismo, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito tendencias al principio, ¿no? Fíjense, a mí me gusta siempre mostrar este gráfico, que ese es un gráfico que prepara año tras año el FBI, tiene una sección de ciberdelitos, donde hace muestreos de distintos tipos de ciberdelitos y cómo estos van creciendo con respecto a año tras año, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos todo lo que es la muestra del 2023, 2022 hasta 2019, o sea, los últimos 5 años completos las muestras. Y si se fijan, van a ver que abajo de todo tenemos phishing, ¿sí? Phishing, suplantación de identidad, generalmente en correo electrónico. Acá una salvedad. Cada vez que escuchen ustedes la palabra que termina en ishing, ¿sí? Como puede ser phishing, vishing, smishing, directamente referéncielo como si fuera una suplantación de identidad. La única diferencia es qué medio utilizan los ciberdelincuentes, básicamente, para poder llegar a estafarnos, engañar, ¿no? Phishing, correo electrónico. Vishing, con B corta, voice, teléfono. Smishing, SMS, ¿sí? Pero siempre el ishing hace referencia a la suplantación de identidad. En este caso, fíjense cómo creció, ¿sí? Muchísimo, incluso con respecto al resto. También podemos hacer una apertura acá, donde vemos los distintos tipos de ciberdelitos. Y fíjense que el que está número 1 es phishing, spoofing, etc. Después vienen brecha de datos personales, extorsiones, soporte técnico, robo de identidad, etc. Pero seguimos muy fuerte ahí, seguimos muy fuerte. Digo seguimos porque tenemos que nosotros de nuestro lado estar detectando en constante, creando nuevas técnicas, etcétera. Después vamos a ver. Hay que estar muy fuerte ahí, ¿sí? Porque hoy en día, y ya hace tiempo en realidad, el vector principal que atacan, o el primer vector que ataca los ciberdelitos, ciberdelincuentes, son el factor humano, somos nosotros, ¿no? Pero para empezar a desmitificar un poco, a mí siempre me gusta decir que nada de esto es nuevo, ¿sí? Porque muchas veces uno ve en algunos medios de comunicación diciendo nuevo tipo de estafa,
no sé, phishing, nuevo tipo de estafa, phishing. No, en realidad nada es nuevo, solo cambia el medio, el pretexto y el contexto, ¿sí? Como bien decía recién, medio y contexto. Fíjense esto, año 2015, esto fue una nota que yo hice en una revista de tecnología bastante importante, donde hablaba justamente del phishing. Estamos hablando hace casi 10 años, ¿no? Y salió en la nota de tapa, phishing, no seas pescado, etcétera, etcétera, y hablaba, yo tomaba casos puntuales, ¿no?, que estaban sucediendo en ese momento. Por ejemplo, un caso del Banco de Chile, el cual te llegaba un correo diciéndote que se había bloqueado la cuenta, muy típico de phishing bancario, y te hacía redirigir a un sitio, ¿sí?, que este sitio tenía la particularidad que estaba subido en un sitio de una empresa verdadera. O sea, lo que hacían en ese momento es aprovechaban vulnerabilidades de incluso en su gran mayoría pymes, ¿sí?, pequeñas y medianas empresas, donde quizás no se prestaba mucha atención al sitio que se subía. O se subía al sitio y nunca se actualizaba, no se le ponía un mínimo de seguridad, entonces era relativamente fácil vulnerar el sitio y subir un phishing a ese sitio. Sin siquiera la propia pyme darse cuenta que en su sitio web había un phishing de un banco, ¿no? Por otro lado, enviaban correos, utilizando servidores de correo vulnerados también de pymes, y de repente empezaron a llegar a los posibles clientes esto, ¿no?, que se le había bloqueado la cuenta. Cuando el cliente hacía clic, iba al sitio similar al banco, ponían las credenciales, les hacía llenar la tarjeta de coordenadas, etcétera, etcétera, y en algún momento terminaban vaciándole la cuenta. Esto es muy típico, pero fíjense de vuelta, ¿no? Hoy en día quizás no utilizan la técnica de vulnerar servidores, de enviar correo a través de servidores, sino ahora vamos a ver cómo van cambiando ese medio, ¿sí? Pero el pretexto, el contexto y el medio pueden ser los que cambian, el resto es exactamente igual. Y también yo comentaba otro caso, que era el caso que yo llamé la mujer sola, una mujer que me había contactado a mí en su momento, diciéndome que estaba enferma, estaba con cáncer en un hospital, no me acuerdo en qué, creo que en Francia, si no me equivoco, sí, y me quería donar cerca de 3 millones de euros, algo así era, si no me equivoco, estamos hablando hace casi 10 años, así que tengo que hacer memoria, pero era bastante dinero, ¿no? Me decía que me había visto en internet, que me le parecía una muy buena persona para poder hacer beneficencia con niños huérfanos y desamparados, que esta persona estaba sola, y que al estar sola, estar muriéndose, lo que quería hacer era esa acción, ¿sí?, de beneficencia. Bueno, comencé a seguirle el juego justamente para investigar qué había atrás de todo esto, qué estaban buscando, cuál era básicamente la estafa, y en un momento me manda un correo, ¿sí?, poniéndome en contacto con su escribano, entre comillas. Este escribano empieza a ir de vuelta conmigo, hasta que en un momento me muestra eso que ven ahí atrás, esto que ven ahí atrás, abajo a la derecha, perdón, al medio de la derecha que dice acto de donación, un acto de donación firmado, que se notaba que era la firma copy-paste, de un pasaporte previamente robado a una señora francesa real, para hacerme creer que era todo correcto, y lo que estaba pidiendo básicamente era 95 euros a través de Western Union para gastos de honorarios, ¿sí? Básicamente lo que hacía en ese momento era hacer que las personas terminen transfiriendo sumas de dinero relativamente pequeñas para evitar que los denuncien, y iban cambiando todo el tiempo de nombre, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es exactamente igual. Esto mismo puede llegar a ser la estafa, la famosa estafa del príncipe nigeriano, ¿sí? Esa el príncipe murió en sus padres y tiene que hacerse de dinero, y ese dinero en su país no se puede, o esa princesa que se enamoró de nosotros, bueno, todo es exactamente lo mismo, lo que buscan es exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a repasar un poquito la anatomía típica del phishing o básica del phishing hoy en día y cuál es la tendencia que se viene dando ya hace un par de años. La anatomía básica del phishing es, lo primero que hacen los delincuentes hoy en día, porque ya no es más tan burdo como antes, que funciona muy bien esto del príncipe nigeriano, la princesa, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacen es suplantar la identidad de las empresas. Y acá hay un preconcepto que muchas veces existe, que es, si yo no soy una empresa grande, ¿por qué me van a suplantar a mí? A mí no me tienen en el radar. O si yo no tengo dinero en la cuenta de banco, no tienen nada que robarme, quizás me hacen un favor y me depositan, todos esos chistes que se hacen. Bueno, en realidad, lo que buscan los ciberdelincuentes es suplantar la identidad, ya sea de las personas o las empresas. Porque no nos buscan a nosotros, sino que buscan a
las personas que están relacionadas con nosotros, que seguramente son más, y seguramente en esa masa haya dinero, por lo menos en cantidad, ¿sí? Por lo cual, nosotros detectamos mucha suplantación de pequeñas y medianas empresas, grandes obviamente ni hablar, bancos, etc. Lo primero que hacen es registrar un dominio similar, ¿sí? Sacar un dominio, pongamos, no sé, emiliano.es, ¿sí? Y mi dominio es, o el dominio que sacan es emilianos con S, supongamos, ¿no? Que es un dominio muy similar que a la vista me hace confundir que es el dominio real, pero en realidad es un dominio que tiene algún que otro carácter distinto para explotar lo que se llama la tendencia a autocompletar que tiene nuestro cerebro. Leemos algo, creemos que leemos algo, pero en realidad tiene un carácter menos, un carácter más. Después lo que hacen es crear un certificado. Este famoso candadito verde, que muchas veces nosotros nos cansamos de decir, tengan cuidado, fíjense que este candadito verde, bueno, ya hoy en día ya no va más eso. Porque el candadito verde se puede sacar gratis y lo puede sacar incluso muy fácilmente y muy rápido. Entonces, que tenga un candadito verde de sitio no me asegura que el sitio sea el correcto o el real. Lo único que me asegura es que todo lo que vaya entre la página que yo me estoy conectando y mi computadora va de alguna manera cifrado y demás. Después lo que hacen es clonan el sitio, ¿sí? O consiguen un phishing kit. Un phishing kit es un archivito .zip donde viene todo el sitio clonado y listo para ser implantado, ¿sí? En algún hosting, que sería la otra fase. Y por último, el lanzamiento de campaña, ¿sí? Este es la típica o la básica flujo o anatomía del phishing, como le decimos nosotros. ¿Qué pasa? Hay una tendencia ahora, y ya hace un par de años, a simplificar todo esto, porque en realidad no le están dando tanta importancia a que el cliente se confunda o lea o parezca real la URL, sino más bien a el medio por el cual se comunican para que el cliente haga clic y entre, digo cliente, puede ser empleado, sí, depende cuál sea el pretexto, pero entre al sitio falso, ¿sí? Eso básicamente es lo que están hoy en día poniendo el foco. Me contactan a través de WhatsApp, una llamada, por ejemplo, muy común, porque usan WhatsApp. Primero porque es relativamente fácil darse de alta en WhatsApp. Muchas veces hay esos chips prepagos, que no hay que ni siquiera sacar una línea, y yo puedo dar de alta WhatsApp y tirar el chip y usar WhatsApp. Porque pueden poner nuestro logo, ¿sí? El logo de nuestra empresa en WhatsApp para hacerle creer a nuestros clientes que están hablando de nuestra empresa. Entonces, cuando llaman, el cliente lo primero que ves es el logo que lo están llamando. Utilizan, o porque obviamente de punta a punta las comunicaciones van cifradas, es más difícil de interceptar, entonces utilizan mucho WhatsApp. Una vez que utilizan WhatsApp, ya sea en una llamada o en un mensaje, tratan de que el cliente redirigirlo a un sitio falso, ¿sí? Puede ser también redes sociales, se está dando mucho acá en la región. Algo importante es que muchas veces compartimos tendencias entre Europa y América, ¿no? Antes puede pasar en América y después en Europa, o al revés, Europa y después América. Por ejemplo, hoy se está dando mucho acá en bancos, en la región, donde sacan una red social con el logo en el caso acá lo que se está dando mucho la tendencia son bancos, con una promoción, Día del Padre, de la Madre, Navidad, por ejemplo, un premio por haber sido cliente o por ser cliente, bueno, dice reclamalo acá. Es un sitio, o sea, a simple vista el perfil es parecido y tiene un enlace a un sitio en Rusia, en China, en Holanda, en algún país donde sea más difícil gestionar la baja, ¿sí? Y eso lo que hacen es ganar tiempo, básicamente. Pero fíjense cómo esto va cambiando, que hoy en día lo que hacen es utilizar sitios tipo Replit, ahora vamos a ver qué es este tipo de sitios, donde pueden sacar el dominio, el certificado del candadito verde y pueden alojar el sitio todo en un movimiento, ¿sí? Muchísimo más rápido que antes. Luego clonan el sitio, ¿sí? Que básicamente tu sitio copiarlo y subirlo a otro lado. Y por último, o consiguen este archivito phishing kit y por último lanzan la campaña. Entonces están acortando tiempos. Este tipo de sitios, Replit, ¿sí? Son sitios que uno puede sacar incluso en forma gratuita para poder alojar un sistema completo. Está pensado para desarrolladores en realidad. Está pensado para que un desarrollador pueda subir a este tipo de sitios una página, una base de datos, ¿sí? Rápidamente, como le decimos nosotros, deployarlo, o sea, ponerlo en producción. Y los ciberdelincuentes se aprovechan de exactamente las mismas herramientas para hacer esto. En este caso, fíjense que el plan básico, que es gratuito,
le da replit ilimitados, ¿sí? O sea, subdominios que quizás no tienen nada que ver, pero de vuelta, como lo que cambia en este caso es el medio, no le interesa al ciberdelincuente si es parecido o no la URL, si es el dominio es parecido. Le da un almacenamiento de medio tera, 10 GB de transferencia, le da un poquito de memoria, CPU, ¿sí? Rápidamente pueden utilizar esto para deployar ya sea el sitio clonado o el phishing kit y suplantar nuestra identidad rapidísimo. Bien, vamos a otro lado que también duele y bastante a las empresas en el mundo. Que es básicamente el ransomware, ¿no? Software malicioso que secuestra nuestra información en nuestra computadora y nos pide un rescate. Y vamos a entender también un poquito la evolución del ransomware, ¿no? Pero antes que eso, les voy a mostrar las tendencias del mismo reporte del FBI, se los recomiendo, ¿sí? Pueden buscar FBI Cyber Report, lo van a poder bajar año tras año. Y fíjense cómo se fue moviendo los objetivos del ransomware. Hace unos años, el objetivo financiero, o sea, lo que es bancos, financieras, tarjeta de crédito, etcétera, era el número uno atacado. Hoy en día, o por lo menos la última tendencia del año pasado, el más atacado son las entidades de salud. Cualquier tipo de entidad de salud relacionada con la salud, ¿no? Puede ser privada, puede ser pública, pueden ser hospitales, pueden ser medicina prepaga, pueden ser de insumos médicos. ¿Por qué? Porque saben que si secuestran la información y no le permiten el acceso a la base de datos, puede llegar a haber riesgo de muerte, incluso hubo, ¿sí? O riesgo de vida sería, y hubo bastante. También tenemos, fíjense, lo que es manufactura, lo que es gobierno, lo que es tecnología, pero el número uno hoy en día es la salud y obviamente sigue estando ahí lo que es financiera, ¿no? Y comercios, etcétera, etcétera. E-commerce está siendo muy atacado últimamente también. Ahora bien, como me gusta decir a mí, y me van a escuchar muchas veces repetirlo, ¿por qué repito nada es nuevo, no? Tiene un porqué. Porque muchas veces cuando las personas que no están en el día a día con temas de ciberseguridad ven nuevo tipo de estafa, nueva estafa, lo único que hace eso es marear a las personas, asustarlas. Y lo que hace una persona cuando lo marean o lo asustan con palabras que no entiende, con los apabullan de noticias, etcétera, es rechazar, ¿sí? Generalmente el humano lo que hacemos es, cuando no conocemos algo, tendemos a rechazarlo. Y justamente es todo lo contrario que tenemos que hacer. No podemos ignorar o decir, bueno, a mí no me va a pasar nunca, etcétera, etcétera, porque, digo, nuevo tipo de estafa, nuevo tipo de estafa, hay que ser especialista en ciberdelitos para entender qué está pasando. En realidad, de vuelta, no es nuevo. Miren esto. Evoluciona. Año 2015 también, revista de tecnología, saca un anuncio, ¿sí? Que también salió de tapa, donde hablo de ransomware, le llamo el secuestro digital. Y fíjense lo que ponía dentro del anuncio, decía, todavía recuerdo hace unos años cuando un amigo me comentó que se había bloqueado su notebook y no podía acceder a la notebook, lo típico de ransomware, ¿no? En la pantalla le aparece un carterito que le decía que eh, tenía que pagar $300, ¿sí? Para poder desbloquear y poder acceder. En ese momento, el ransomware, año 2015, hace 10 años casi, y aparte, fíjense, yo digo, hace unos años, o sea, en 2015 decía hace unos años, recuerdo, o sea que esto, si no me equivoco, era 2011, o sea, ya hace 13, 14 años, ¿no? En ese momento, cuando recién empezó a darse a conocer el ransomware, atacaba a cualquiera. En realidad no había un objetivo claro, era cualquier persona, incluso muchas personas hogareñas, muchas pymes incluso, en su momento nos contactaban porque le aparecía este cartelito que le hacía una cuenta regresiva y los extorsionaba con pagar, en ese momento no eran tanto dinero, en $300, algo así, en Bitcoin para poder acceder. En ese momento, algunas personas que no podían pagar, no querían pagar, perdían los datos, otras y podían recuperarlo porque tenían backups, ¿sí? Pero en su momento eran de esa manera. Ahora bien, año 2017 se da a conocer el famoso ciberataque mundial, que lo llamaron muchos medios, y acá ya empezó a cambiar la cosa con respecto al ransomware. ¿Por qué empezó a cambiar? Porque el vector de ataque ya dejó de ser, no sé, un correo con un adjunto malicioso, un archivo malicioso, sino que empezó a ser sistemas vulnerables expuestos a Internet. Fíjense que, de vuelta, ¿no? Las vulnerabilidades también son aprovechadas todo el tiempo por delincuentes para luego hacer un tipo de ataque. En este caso, había una vulnerabilidad
con lo que es los recursos compartidos en los sistemas Windows, que no se había parchado, y en gran parte del mundo estaba totalmente expuesto, y se aprovechan de algunos sistemas expuestos, sí que muchas veces pasa eso en las pymes, donde uno necesita poder, no sé, comunicarse de diferentes locaciones, o desde el móvil, desde la casa, etcétera, y terminan compartiendo de una manera no segura, ¿sí? Este tipo de información. En este caso había empresas chicas, medianas, grandes, por todo el mundo, con recursos compartidos vulnerables expuestos a Internet. Esto fue, si no me equivoco, creo fue entre el 15 de mayo y el 17 de mayo de 2017. Nosotros acá en Argentina, cuando nos levantamos, como tenemos esta diferencia horaria con Europa de 4 o 5 horas, dependiendo del momento del año, en ese momento era 5 horas, si no me equivoco, ya nos levantamos sabiendo que estaba pasando esto. El foco principal fue Europa y Europa del Este, en muchos casos. Fíjense cómo ven ahí rojo, amarillo, verde, naranja. Bueno, entonces son los países que fueron afectados. Más de 100.000 empresas, entidades en el mundo atacadas. Acá se corrió un video en su momento, quizá alguno de ustedes lo vio, de Telefónica allá, donde se veía como si fuera un incendio, donde la gente tenía que salir, había por altoparlantes, indicándoles que no toquen su computadora, que salgan afuera, pantallas como estas que están viendo ahí, aparecían en todas las computadoras. Bueno, acá empezó a cambiar el foco. En este caso ya empezó a amputar empresas, empezó a aprovecharse de otros vectores de ataques, eh, y ya pedían mucho más dinero que solo esos $300 en ese momento, ¿no? Esto hubo, por ejemplo, trenes en Europa, en Alemania se dio a conocer es que se paralizó la movilidad, allá se utiliza muchísimo. También hubo, por ejemplo, hospitales en Inglaterra, donde hubo incluso muertes porque no pudieron acceder a tratamientos que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, fue un caos, básicamente, ¿sí? El famoso ciberataque mundial, como lo llamó la prensa en ese momento. Y hoy en día, algo muy común en el ransomware es la doble extorsión, ¿sí? No es únicamente cifrar los datos, porque si cifras los datos, quizás si tenés backup, podés recuperar sin pagar nada, ¿sí? Igualmente, le hago un paréntesis, en ese momento, supongamos que eran unas 100.000 empresas en el mundo, ¿cuántas tuvieron backup para poder recuperar y poder salir rápidamente, operativamente de nuevo? Bueno, aproximadamente el 50%. De ese 50%, aproximadamente un 10% funcionaba el backup, ¿no? Porque una cosa es tener backup, respaldo, y otra cosa es que funcione, porque muchas veces nunca lo probamos, ¿no? Entonces eso es muy común también en nuestro rubro que suceda ese tipo de cosas. Ahora bien, hoy en día sigue evolucionando el ransomware, sigue enfocándose mucho en empresas, no importa el tamaño, obviamente cuanto más grande más dinero piden, pero todo tipo de empresas. Pero tienen algo más, que es la doble extorsión. Por un lado, te van a cifrar tu computadora y te van a pedir el rescate para darte una llave para que puedas acceder a tus datos y seguir trabajando. Y por otro, roban información sensible de las computadoras que infectaron, etcétera, y te dicen que si vos no pagás en determinado tiempo, van a filtrar la información que robaron, o parte de la información, otra parte la venden, y a su vez destruyen la llave para que vos no accedas a la información que tenés cifrada. Doble extorsión. Por un lado exponen, y por otro lado te cifran y no te permiten el acceso. Esto que ven acá es una interacción real de hace unos años a un cliente chico, donde le pedían $25.000. El cliente de repente llega un fin de semana y ve las computadoras cifradas, ¿sí? Con un cartelito que decía que para poder acceder necesitaban pagar, y le daba un enlace a un sitio en la dark web para poder chatear con los ciberdelincuentes. Esto que ven acá es un chat en vivo, ¿sí? Están organizados, tienen soporte, le podés enviar un archivo y te devuelven el archivo descifrado como prueba de vida, que ellos tienen la llave para poder descifrarlo y demás. En este caso, el cliente comenzó a hablar, ¿sí? A negociar, a tratar de negociar. De $25.000 le dijo que tenía 7.600 únicamente. ¿Qué le dijo el delincuente? Le dijo: 7.600 no es serio, pensalo mejor. Y fíjense este detalle. Hace un largo tiempo que estamos en tu red y conocemos tus capacidades. ¿Qué significa esto? Hoy en día, cuando acceden a tu empresa e infectan con ransomware algunos equipos y demás, no lo hacen en forma inmediata. No es que acceden ahora y ya automáticamente aparece el cartel y demás, sino que están un largo tiempo en la red, porque lo que hacen es
primero tratar de encontrar un vector para poder entrar, ¿sí? Que puede ser una vulnerabilidad, puede ser unas credenciales, usuarios y contraseñas robadas, como están sucediendo hoy en día, y después vamos a ver cómo se está robando hoy en día eso. O incluso una interacción, ¿sí? Con la persona, ingeniería social, engañar al usuario para poder de alguna manera tomar ese control. Pero una vez que están dentro, ¿sí? Supongamos una computadora, lo que hacen es empezar a tratar de ganar acceso a otros equipos, base de datos, etcétera, dentro de la red de la empresa, y luego de robar información, de empezar a descargar información sensible para extorsionar con mostrar la información, y tener X cantidad de computadoras determinadas, ahí se ejecuta el ransomware, ¿sí? O sea, quizás pasan semanas o meses hasta que realmente yo sé que hay una infección, que ya tienen, me robaron información y demás. No es inmediato. Y esto es muy peligroso si uno no tiene plan de recuperación o, bueno, y obviamente estar atentos y estar en forma proactiva mirando hacia afuera, ¿no? Y fíjense también lo que dice, ¿no? Descargamos todos tus archivos, todos tus documentos y lo vamos a hacer públicos. Así que te va a salir mucho más costoso este problema, etcétera, etcétera. De vuelta, doble extorsión. Y fíjense cómo hoy se ve, porque también este es uno de los más conocidos, Lockbit, cómo se ve el sitio donde ellos te dicen, acá tenemos todas nuestras víctimas, incluso vos, y te dicen que si no pagas, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos que ven ahí es una empresa con una breve descripción y con una cuenta regresiva. 6 días, 12 horas, 19 minutos, 14 segundos, 13, 12, hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, significa que la empresa no pagó, ¿sí? El rescate. Si pagó, desaparece directamente de acá. Y todos los cuadraditos que ven en verde ahí son todos empresas que se liberó la información, ya sea en forma parcial o completa, ¿sí? Por lo cual cualquiera puede ir y descargar la información sensible que robaron los delincuentes. Hoy en día, el ransomware viene por acá, ¿sí? Pero, como les había dicho antes, uno de los principales vectores de ataques hoy en día es justamente el robo de credenciales, ¿sí? Y muchas veces comienza por lo que le voy a nombrar, y vamos a ver algunos casos como vimos al principio. Infostealers, ¿sí? Infostealer. ¿Qué es un infostealer? Básicamente. Un infostealer es un software malicioso, ¿sí? Que una vez que está instalado en nuestro dispositivo, en nuestra computadora, lo que hace básicamente es empezar a robar información en forma silenciosa, sin que yo me dé cuenta. No es que me va a aparecer un cartel, que me va a secuestrar datos como el ransomware, o que va a empezar a funcionar mal la computadora, etcétera, sino yo no me doy cuenta y de repente me están robando información. Ahora vamos a ver qué tipo de información roba, ¿no? Pero mínimamente usuario y contraseña. ¿Se acuerdan el año pasado que se dio a conocer que se robó, por ejemplo, Airbus, que es una empresa más grande, la empresa más grande en realidad aeronáutica? Se dio a conocer que es una filtración bastante grande de un montón de información. Bueno, ¿cómo fue esto? Esto fue justamente a través de Infostealer. Orange, España, que habíamos hablado al principio, o en España, que dejó a varios españoles sin internet. ¿Qué pasó acá? Infostealer, ¿sí? La FIP, Agencia de Recaudación Fiscal. ¿Qué pasó cuando en Argentina a principio de año se dieron a conocer que hubo 80.000, 82.000 cajas fiscales expuestas? Infostealer también, ¿sí? Pero nada nuevo, de vuelta. Y lo voy a repetir hasta cansancio para que vean que en realidad lo que cambian son algunas cosas sutiles y estando atento y conociendo ya un mínimo, ya uno puede adelantarse y puede evitar todo este tipo de cosas. Fíjense, yo el año pasado, ya hace casi 2 años y medio, nosotros venimos detectando lo que son infostealers en nuestra plataforma. O sea, venimos detectando usuarios y contraseñas filtrados. Cuando se compra, se venden estos grupos de amenazas. Estamos monitoreando cerca de 35.000 grupos de amenazas, en lo que es Clear, Deep Dark, canales de Telegram, etc. Entonces, cada vez que se filtra la información, automáticamente el cliente recibe, se filtró tal usuario, tal contraseña, que se loguea en tal página tuya, supongamos que es un cliente, o se filtró a través de este malware, este usuario y contraseña de un empleado, ¿sí? Eso significa que el equipo que usó el empleado está comprometido, se infectó. Fíjense que yo preguntaba esto mismo, ¿sí? De qué es un infostealer, en un ambiente de seguridad. Esto es una de las últimas que dimos el año pasado,
en Chile en este caso. Estuvimos en Chile, estuvimos en España también, charlando sobre temas de infostealer, estuvimos en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, obviamente. Fíjense, yo consultaba esto en un grupo, ¿sí? En una audiencia de personas especialistas en ciberseguridad. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Creo que lo más importante de todo hoy en día, y que casi nadie se está enfocando en esto: infostealer y combo list. ¿Alguien sabe lo que es un infostealer? ¿No? Bueno, quédense tranquilos que gran parte de las personas no está hablando de esto. ¿Qué es un infostealer? No es nuevo. ¿Ven? O sea, fíjense que nadie me había dicho que era un infostealer. Y existe hace mucho tiempo el infostealer. O sea, este software malicioso que tiene como objetivo robar información de computadoras, no solo usuario y contraseña, sino ahora vamos a ver cómo se ve desde adentro, roba todo, ¿sí? Roba todo lo que pueda, lo roba. Nosotros tenemos incluso algunas evidencias de hace casi 6, 7 años, no es nuevo. Y todas las noticias que vieron anteriormente, que no le dije, fueron por infostealer y fueron porque básicamente empleados, ¿sí? De esas compañías, ya sea un empleado solo y justo ese empleado tiene acceso o varios empleados, de alguna manera fueron infectados por infostealer. Pero ¿cómo funciona para que entiendan? Hoy en día los infostealers se camuflan en cracks, ¿sí? Un crack de un videojuego, un crack de Office, ¿qué es un crack? Es un pedacito de código, programita, que tiene como objetivo hacer funcionar de una manera que no fue pensado un software. Por ejemplo, que no me pida una licencia para poder usarlo gratis. Por ejemplo, en un juego que pueda, no sé, usar armas nuevas. Hay un juego llamado Valorant, quizás algunos de ustedes lo conocen, directamente por sus hijos. También lo que pide, justamente dice, bueno, te ofrece tener armas nuevas, pasar niveles más rápidos, etcétera, y te hace descargar un archivo que vos instalás. Fíjense, miren, esto que ven acá es una captura de una víctima. Nosotros en algunos casos podemos llegar a tener la captura en el momento que se infectó la víctima. Y si se fijan, estaba básicamente en un sitio, ¿sí? Que se dedica a cracking, ¿sí? Básicamente a buscar programitas, como decimos acá en Argentina, truchos, ilegales, para poder utilizar en forma ilegal, digamos, software, ¿no? Y acá lo que estaba haciendo esta persona, cuando se infectó, estaba descargando el Microsoft Office 2017 con vicio, etcétera, ¿no? El crack para poder usarlo gratis y demás. Si se fijan abajo, le estaba avisando a su computadora que se había detectado un virus. Le avisó una vez, le avisó 2 veces, a la tercera vez desactivó el antivirus, que eso es justamente lo que buscan los ciberdelincuentes, que vos desactives el antivirus por voluntad propia y te infectes. Entonces, acá no había mayor evidencia que esto, ¿no? Virus, lo desactivo, lo instalo igual. Listo, computadora infectada. Miren este caso. A la derecha tenemos también una captura de una computadora de una víctima. A la derecha estaba desactivando el antivirus. A la izquierda estaba instalando un crack de Office, ¿sí? De vuelta al mismo. Esto generalmente sucede de esta manera porque cuando uno mira videitos que le dice cómo hacer para utilizar el crack, etcétera, lo primero que dice es desactivar el antivirus, ¿no? Entonces la persona desactiva el antivirus, instala. Esto es como decirle, bueno, a este malware, invitarlo a pasar a tu casa, invitarlo a comer, a dormir. O sea, le estás dejando vivir en tu computadora, en este caso, este software malicioso, ¿no? Tanto Orange en su momento como Airbus se dio a conocer, o incluso esta ola, que al principio habíamos hablado, esta ola de empresas españolas expuestas y demás, también se dio por infostealer. Y hubo casos evidentes, se presentó evidencia concreta, por ejemplo en el caso de Airbus, que un empleado había instalado un crack de Office en su computadora, usaba su computadora para poder acceder a sistemas administrativos que tenían acceso a determinada información. A partir de ahí vieron una puerta de entrada a los ciberdelincuentes y comenzaron el ataque. En el caso de esta ola de ataques a empresas españolas, se sabe que una de las empresas de servicios en la nube, que utilizaban todas estas empresas en común, un ex empleado de esa empresa había instalado un crack también, si no me equivoco, de Office o era un juego, no me acuerdo bien, y se había infectado su computadora. Con esas credenciales robadas pudieron empezar a acceder a determinados sitios y robar toda esta información y poner expuesta a toda la empresa. Lo mismo que Orange, que de repente desapareció de Internet durante varias horas, dejando fuera sin servicio a un montón de clientes. Lo mismo, un empleado o ex empleado, crack de Office. Fíjense qué pavada, digamos.
o que es simple, cómo pueden llegar a hacer mucho daño, ¿no? Por no estar nosotros monitoreando este tipo de cosas. ¿Y cómo lo distribuyen, ¿sí? Una vez que infectan las computadoras? Básicamente los ciberdelincuentes comienzan a recibir archivitos comprimidos, .zip. Dentro de ese archivo comprimido van a tener carpetitas, cada carpetita va a tener la IP de la computadora en el momento que se infectó, la fecha y la hora, ¿sí?, en que se infectó. Cada una de estas carpetas que ven ahí es una computadora. Si se fijan, dentro de estas carpetas hay carpetas, por ejemplo, de formulario de autorrelleno, tarjetas de créditos, cookies, ¿sí? Si yo guardo la contraseña, pueden llegar a robarme eso y sin ningún usuario de contraseña poder entrar a mis cuentas. Archivos en descargas, archivos en el escritorio, screenshot de pantalla, todo esto es lo que generalmente roban estos infostealers. Todo, básicamente, sin que vos te des cuenta. Tienen evidencia, por ejemplo, de qué hardware utilizaste, si tenés antivirus o no, que no vale nada porque el mismo usuario lo desactiva. Hay un archivo donde van recolectando todos los usuarios, contraseñas, URL y aplicaciones que utilizaste, y todo esto es lo que después se vende. Hoy en día, cuando ustedes vean, por ejemplo, tal empresa se filtró tantos usuarios, tal empresa se filtró tantos otros, en su gran mayoría, este tipo de ataques provienen de InfoStealer. O sea, los mismos usuarios se infectaron, recolectaron toda la evidencia y la vendieron en grupos. Supongamos, vendo usuarios y contraseña de España, vendo usuario y contraseña de tal empresa, vendo usuario... No es que hayan atacado a la empresa, en algunos casos puede llegar a ser, pero en la gran mayoría no, sino que infectaron computadoras de clientes, en realidad no buscando algo concreto, sino que infectaron muchas computadoras, recolectaron, agruparon, ¿sí?, como empaquetaron, digamos, usuario y contraseña de empresas y lo empezaron a vender. Entonces, fíjense que mal parado podrían quedar cualquiera de ustedes e incluso perder mucho tiempo. Ya tuvimos experiencias donde empresas pierden mucho tiempo cuando salen estas noticias que los afectan directamente porque creen que los atacaron por acá, por allá, se filtró, comienzan a realizar tareas de forense para ver por dónde pudo haber entrado. Y no es ni más ni menos que los propios clientes o los empleados que se infectaron su computadora con un crack de Office o un jueguito, ¿sí? Ahora bien, y ya entrando sobre la última parte. Cualquier persona puede ser un ciberdelincuente y eso es lo más riesgoso hoy en día. Cualquier persona puede ser un ciberdelincuente en el mundo. ¿Por qué? Porque está muy fácil conseguir los métodos, que son estos manuales de cómo estafar, engañar, porque en algunos casos son gratuitos los recursos que yo necesito para poder estafar. Y esto se ve todo el tiempo. En estos grupos que nosotros monitoreamos, estos 35.000 grupos que monitoreamos en el mundo, se ve todo el tiempo cómo venden, cómo compran información. Esto, fíjense, es un grupo que lo que hacía era, en Telegram, que lo que hacía era, vendía, por ejemplo, documentos, vendía datos de tarjeta de crédito, selfie con DNI. O sea, engañan a las personas, las mismas personas ponen su DNI, hace una foto de su cara, que va a servir para suplantar la identidad después, hacer un onboarding en otra plataforma. Venden directamente archivos .zip de distintas empresas para que uno pueda hacer phishing de esas empresas, estos famosos phishing kit, ¿sí? Venden estos métodos de cómo engañar, cómo estafar a las personas. Fíjense, scam, logos, luego le llaman a usuario y contraseña, utilizan muchas jergas que nosotros tenemos detectadas también. Tarjetas de crédito de España, usuarios y contraseñas, todo esto, pero y muy barato, ¿sí? Se vende muy barato. Fíjense en este caso. En este caso, está haciendo una captura de pantalla de lo que está vendiendo. Vende videos explicativos, cómo pagar con una tarjeta de crédito robada un dominio, cómo configurar un bot de Telegram para que te llegue toda la información robada, cómo configurar ADS de Google para hacer publicidad falsa en Google, para que los clientes cuando busquen algo vayan a parar al sitio falso. Y hacía una captura de pantalla de lo que tenía en su computadora, ¿no? Fíjense, todo muy ordenadito, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, carpeta 4, con videos. Esto no vale nada. Para que se den una idea, esto puede llegar a salir entre quizás 5 euros, 10 euros por paquete, quizás 100 euros, podés conseguir 10, 15 empresas. O sea, no vale nada. Por eso hoy en día, con un teléfono, conexión a internet o una computadora, conexión a internet, cualquier persona puede ser ciberdelincuente en el mundo entero. Y está muy fácil serlo, ¿sí? Ahora bien, y ya entrando en la parte final, ¿no? Además de las recomendaciones que le dimos, es muy importante comenzar a tener una detección proactiva de todo esto, ¿sí? Adelantarse a los ciberdelincuentes, adelantarse 10 pasos. Si se puede, háganlo, ya sea que tenga la posibilidad de
por ejemplo, tener herramientas como las nuestras, contratar los servicios de SATEC, etcétera. Eso sería obviamente lo ideal, que muchas veces uno piensa que son muy costosos, etcétera, pero se da cuenta que no, y menos cuando hace lo que es el proyecto de inversión, ¿no? El retorno de inversión, un ataque, una exposición, cualquier filtración, etcétera, obviamente va a valer X% mínimo, ¿sí? Lo que podría llegar a invertir. Pero tiene que tener algún tipo de detección proactiva. Obviamente, si no tiene los recursos necesarios para hacerlo, mínimamente en forma manual, obviamente no van a tener un barrido, le va a costar mucho tiempo, etcétera, pero algo tienen que hacer. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma, para que vean más concretamente qué hacemos, detectamos, por ejemplo, en forma proactiva lo que son los phishing, ¿no? Cada vez que alguien saca un dominio, ya sea similar o me clona el sitio o redirige, por más que no sea similar, que tenemos distintas técnicas para poder detectar, nosotros detectamos y traemos toda la evidencia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 300 millones de sitios registrados monitoreándose, todos los días se bajan y suben 150, 150.000. Monitoreamos también cada vez que se emite un candadito, a ver si coincide con la URL, si te clonan el sitio, o si roban credenciales y redirigen a tu sitio, por el iconito que aparece en la URL, por distintas formas, ¿sí? Una vez que detectamos eso, automáticamente se trae toda la evidencia, sin que tengan que hacer nada. Se muestra cómo se ve el sitio original, cómo se ve el sitio falso, cómo se ve el sitio falso en mobile. Esto es importante porque muchas veces los delincuentes utilizan técnicas que solo se enfocan en dispositivos móviles. Si vos lo abrís desde una computadora no vas a ver nada, si lo abrís desde el celular o del móvil vas a ver el phishing. Si accedes desde España vas a ver, si accedes de otra parte del mundo no lo vas a ver. Todo esto obviamente lo contemplamos y lo tenemos en cuenta. También estamos monitoreando todos estos grupos, todos estos actores de amenazas, en búsqueda de detección de marcas, ¿sí? En el momento en que hablan de marca, tenemos distintas técnicas que pueden llegar hasta incluso en el mismo minuto, poder detectar que están hablando de su marca, poder censar. Para darles un ejemplo, tuvimos casos de empresas que ya hace 3 años venían hablando en grupos, tengo esta información, tengo esto, tengo este phishing kit de esta empresa, etcétera, y la empresa no había recibido ningún tipo de ataque, cero. Entonces, en su momento se le avisó, la empresa no quiso hacer nada porque en realidad nunca había recibido ningún tipo de ataque. Años pasado, fin de año pasado, este es un banco justamente, esta empresa tiene que cambiar de home banking y hace un comunicado a todos sus clientes que cambie de home banking. Los delincuentes aprovechan ese contexto para armar este pretexto de home banking y comienzan a hacer, en base al phishing kit que ya venían negociando en estos grupos, comienzan a hacer estas campañas de phishing. Caen un montón de clientes, pierden un montón de plata. Siguen hablando de esta empresa en estos grupos de amenazas. Este año, en menos de 10 días, tuvieron cerca de 200, 250 suplantación de identidad. En perfil en redes sociales, en phishing, etc. Justamente nos habían contratado ya hace un tiempo, así que se pudo actuar en forma proactiva y se pudo comenzar a bajar todos estos sitios que ahora vamos a ver también, que tenemos la posibilidad también de bajarlos. Y del lado de los infostealers, ¿sí? Las credenciales, detectamos credenciales internas y externas, ¿sí? Internas es básicamente si se filtran empleados, ¿sí? Que utilicen, por ejemplo, que se hayan infectado su computadora por infostealer, que hayan usado cuentas corporativas para sitios públicos y esos sitios públicos fueron afectados. Todo esto en tiempo real se va alertando y se va avisando. En base a esto, uno puede actuar en forma proactiva, bloquear el usuario, avisarle al cliente o al usuario del compromiso de su computadora, antes que le vacíen la cuenta, antes que hagan algo peor, o si el día de mañana aparece una publicación en algún medio, lo que fuera, exponiendo a cualquiera de sus empresas, ustedes ya están 10 pasos adelantados, porque ya estuvieron informando de esto interna y externamente, ya están actuando, etc. Y lo mismo para externa, ¿sí? Básicamente, todos los sitios de login, si cualquiera de ustedes tiene un sitio de login y ahí se loguean sus usuarios, e-commerce ni hablar, etc., este tipo de comercialización de usuarios y contraseñas de su plataforma, ¿no? Entonces es importante también proteger a nuestros usuarios, proveedores y demás. Y por último, la remediación, ¿sí? Detectamos en tiempo real, remediamos en minutos. Esto es apoyado en lo que es inteligencia artificial. Lo que hacemos también es, una vez que se detecta el dominio, el contenido de la red social, se puede automáticamente disparar un proceso que comience a avisar, por ejemplo, a sitios como Google Safe Browsing, como Microsoft Security Center, para que aparezca la pantalla en roja, que es un phishing, para blindar, hasta que
tanto el hosting como el ente registrante, ¿sí? Da el OK de recepción y baja el sitio. Todo esto se hace, como les decía recién, en forma automatizada con inteligencia artificial y baja de 8 o 12 horas que lleva este proceso normalmente a 5 minutos, 6 minutos el proceso de gestión de baja. Tuvimos bajas de muy pocos minutos, fíjense en este caso una baja en 47 minutos, para que se den una idea, las bajas pueden estar en días o semanas o incluso eternas. Bueno, tenemos esa efectividad también. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que comiencen a detectar todo esto en forma proactiva, ya sea de vuelta a través de los servicios ATEC, con quizás nuestras plataformas, servicios de terceros, no importa de quién, pero ya tienen que comenzar a hacerlo desde ahora. Se puede hacer, incluso manualmente se van a sorprender, si van a empezar a ver algunos grupos y demás, tengan mucho cuidado con eso, obviamente, porque van a estar, como decimos nosotros, revisando la basura, quizás se terminen infectando, etcétera, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué se hace y dónde se mira. Pero sí es verdad que está creciendo mucho el ciberdelito y les voy a dejar con dos cosas, digamos, ¿no? Y abrimos a preguntas, respuestas, etcétera. Por un lado, una buena y una mala noticia. Una buena y una mala. La buena es que en muchos casos pueden llegar a evitar pérdidas bastante grandes de dineros, exposición, mala reputación, con un simple monitoreo y adelantarse y actuar en forma proactiva. Esa es la buena. Y no hay que hacer demasiadas cosas y se puede hacer y no es tan complejo. La mala es que la tendencia es al crecimiento, o sea, va a seguir creciendo. No hay forma que no crezca el ciberdelito en el mundo, no hay forma. O sea, no va a bajar nunca, ¿sí? Al contrario, va a seguir subiendo. La pandemia disparó en forma exponencial esto, a mayor cantidad de personas utilizando medios digitales, mayor cantidad de ciberdelincuentes, ¿no? Esto no va a parar, va a seguir creciendo. El año que viene quizás damos otra charla y le vamos a mostrar la tendencia de este año, seguramente va a ser mayor a la del año anterior. Por eso los invitamos a ser proactivos, los invitamos incluso a, sin ningún tipo de costo, bueno, me estoy adelantando, no sé, Sergio, capaz le estoy poniendo compromiso, pero a que puedan hacer sin costo algunas pruebas de cuán expuestos están, algunos, nosotros llamamos preview, es una vista en un minuto de cómo están y demás. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Así que bueno, abrimos a dudas, preguntas y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Emi. Bueno, si nos han lanzado por privado alguna de las preguntas, yo creo que sí que has comentado algo, pero quizá quieran ahondar. ¿Cómo detectan y alertan los infostealers? Bien, lo detectamos, básicamente nosotros estamos monitoreando distintos grupos de amenaza, ¿no? Donde se compra y se vende información, se comparten archivos, se comparten parcial o totalmente este tipo de información. Nosotros monitoreamos a través de distintas técnicas, lo cual pueden ser, por ejemplo, agentes automatizados que están escuchando esto y en el minuto se filtra, lo que pueden ser lo que se llama scrapping, que es una vez que se detecta un grupo, se hace un escaneo de punta a punta para extraer todo lo que se está hablando, etcétera, etcétera. Todo eso se analiza y se compara con lo que están monitoreando nuestros clientes. Si detectamos que hay un usuario y contraseña comprometido, automáticamente se le avisa al cliente, se inyecta en su plataforma. El cliente lo puede recibir a través de un canal de Slack, de Teams, por correo electrónico o visitando la plataforma o consulta vía API, ¿sí? Esta consulta a través de integración de sistemas, digamos, ¿no? Si ya tiene un sistema de monitoreo, puede también traer esta información. Y también detectamos por la URL. Nosotros vamos a buscar, si nuestro cliente tiene, supongamos, no sé, homebanking.cliente o portal.cliente.com.es, lo que fuera, monitoreamos por eso. Al monitorear por la URL, detectamos si hay credenciales filtradas quizás de clientes. Lo mismo, se detecta, se avisa, se inyecta, etcétera, etcétera. Esa es la forma de detección. Perfecto. ¿Y se puede detectar el phishing y suplantación de identidad de redes sociales de manera temprana? Sí, Sí. lo hacemos también. En este caso ahí no mostré un ejemplo, pero tenemos la detección de lo que es Instagram, lo que es todo lo que es Meta, X, etcétera, todo lo hemos usado. Y también tenemos todo lo que es contenido de TikTok, YouTube, etcétera. Lo que hacemos es monitorear el nombre que la persona está usando en la red social, el alias, que es básicamente el username, la descripción y la imagen, ¿sí? Cualquiera de esas 4 componentes, si nosotros detectamos que es similar a la de nuestro cliente, automáticamente se le alerta y se le hace una captura de pantalla de cómo se ve
ese perfil en esa red social, cuántos seguidores tiene, siguiendo, los posteos que tiene, cuándo fue el primer posteo, como para que rápidamente se dé cuenta si es una suplantación de identidad. Si es una suplantación de identidad, automáticamente se puede disparar una baja, una gestión de baja, ¿sí? O sea, podemos remediar extrajudicialmente y pedir la baja porque se está suplantando la identidad. Correcto. ¿Y cómo se gestionan estas bajas, estos takedowns? Bien. Se gestionan en forma automatizada, ¿sí? Totalmente desatendida. Desde la misma plataforma, uno puede solicitar la baja y en el momento que la solicita ya comienza el proceso automatizado. Este que hablaba de 5 minutos. Bueno, tradicionalmente, ¿cómo se hace? Alguien, supongamos yo contrato un servicio de remediación, de takedown, ¿no? Detecto que están suplantando una página. En muchos casos, la detección es reactiva, no proactiva. Estafan a 100 clientes míos, me avisan, che, tenés un mail, un dominio que está suplantando tu identidad, ¿no? Entonces, pero ya está vivo en este momento y ya afectó a 100 clientes. Ya estafó, incluso voy a tener quizás en algunos casos pagar, por más que yo no tenga nada que ver, tengo que pagar porque estafaron a mis clientes, porque no estuve en forma proactiva monitoreando esto. Eso es. Hay un montón de casos. Entonces lo que se hace es, tradicionalmente se avisa que hay un dominio, el servicio lo toman y manualmente, siempre de lunes a viernes, 8 a 18, o sea, si justo que hay un viernes vas a tener que esperar hasta el lunes, o sea, son 3, 4 días, y comienza la carga manual, ¿sí? Cada uno de estos sitios de difusión, Google Safe Browsing, etcétera, le tenés que enviar un correo, captura de pantalla, evidencia, ya sea en inglés o en otro idioma, etcétera, etcétera. Lo mismo para el hosting interregistrante. Todo esto tarda entre 8 y 12 horas. Hoy se pide, se dispara, y TEDANEX, que es nuestra plataforma, lo que hace es, en forma automatizada con inteligencia artificial, en 5 minutos resolver todo eso. Perfecto, Emiliano. Desde luego daría para mucho más, seguro, esta sesión, pero lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os facilitaremos a todos los que nos habéis acompañado enlace a la grabación y el contacto de SATEC por si queréis aclarar cualquier duda o solicitar incluso algún tipo de información. Su equipo estará encantado de resolver cualquier aspecto y facilitaros toda la información. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios del club que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo con otras empresas, vuestro conocimiento, igual que lo estamos haciendo en este tipo de encuentros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, Emi, gracias a SATEC por iluminarnos en este asunto tan interesante. Sergio, por favor. Elena, ha entrado una última pregunta, por si acaso quieres lanzarla. ¿Cómo podemos saber, disculpadme, que efectivamente es así, cómo podemos saber si nuestro ordenador ha sido vulnerado? Gracias, Miriam. Bien. Va a ser difícil dependiendo del tipo de infostealer, en este caso hablando de infostealer, va a ser más fácil o más difícil. Hoy en día están avanzando mucho, por lo cual pueden ser muy sigilosos, pero lo que tienen que hacer sí o sí es nunca desactivar el antivirus, tener un antivirus si puede ser de pago mejor, hay antivirus de pagos muy económicos, porque los gratuitos muchas veces no detectan como tienen que detectar y demás, nunca bajarlo. Y algo importante, por fuera de esto, es usar lo que es el doble factor de autenticación, ¿sí? En este caso, hoy en día está muy de moda el robo de credenciales, usuario y contraseña. Si yo le agrego el segundo factor, que es ese token que yo tengo en una aplicación, ¿sí? Que es como fuera el token del banco, por más que me robe usuario y contraseña, va a ser más difícil que entren a mis cuentas y demás, ¿sí? Vale. ¿Y cuáles son los mejores antivirus? Nos preguntan, si se puede mencionar. Realmente no doy marcas, pero, por ejemplo, les puedo dar igual, para que vean. A nivel mundial, digamos, o internacional, para lo que son empresas, incluso medianas o grandes también, una buena marca se llama CrowdStrike, que es un antivirus corporativo, ¿no? No funciona como el antivirus tradicional, sino que funciona por comportamiento. No es una base de datos que se actualiza, sino detecta que hay un comportamiento extraño en tu computadora y lo puedes aislar, avisar, etc. Hoy en día es número 1, digamos. Y después para hogareños tienen un montón. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el SET de No32, por ejemplo, EST, pero hay muchos, ¿sí? Kaspersky, hay Avira, hay muchos. Lo importante es que mínimamente, si es que quieren cuidar su mundo digital, paguen una suscripción, que muchas veces no es más ni menos que quizás una cena anual, ¿sí? Con el costo de una cena anual puedes llegar a pagar un antivirus hogareño, ¿sí? Y esto lo va a proteger y bastante. Pero bueno,
puedo Te pagar... da puedo tener- tranquilidad, ¿no? ¿Eh? Te da cierta tranquilidad el poder tener. Sí, sí, tal cual, pero el tema es que puedo pagar el mejor antivirus, puedo tener actualizar la computadora al día, pero si yo bajo el antivirus e instalo un programita de un crack de un Office porque no quiero pagar una cuenta de Office o quiero jugar rápido y fácil a un jueguito, ahí termina todo. Y fíjense lo que pasó con esta empresa, ¿no? Entonces hay que balancear ambas cosas, no únicamente tener disponibles recursos. Pues nada, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Tex, Sergio, Emiliano. Un Gracias a placer ustedes. tenernos cerca e iluminarnos desde luego en este tema tan interesante. Y damos por finalizada esta sesión. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. pronto. Hasta Muchas luego. Chao. gracias. Adiós. Gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias a todos. Yes.